Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, haber sido rebeldes a Jehová. Bueno, ¿qué rescatamos acá de este pasaje, que es el pasaje central, el pasaje de memoria? ¿Qué podemos decir así fácilmente? Que siempre nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Muy bien, ahí está el punto. Siempre nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Y la realidad es que deberíamos hacer memoria siempre de las oraciones, de las bendiciones del Señor que hemos pedido en oración. Muchas veces pedimos y nos olvidamos. ¿Qué clamaba el pueblo de Dios estando en Egipto? ¿Cuál era su anhelo? Ser libres, la redención, la salvación de ese momento tan oscuro de su historia. Y sin embargo, cuando llegaron al desierto, ¿qué hicieron? Empezaron a rebelarse, empezaron a hacer cabeza dura. Se olvidaron. Nosotros deberíamos tomar lección de esto, porque no somos muy diferentes que el pueblo de Israel. No somos muy diferentes. A veces nosotros nos pensamos que somos superiores, que somos diferentes, que a nosotros no nos va a pasar, y les aseguro que nos pasa. Porque a veces, con la misma boca que hablamos del amor de Dios y de la salvación y del perdón, con esa misma boca hablamos otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación, el perdón y el amor. E inclusive esas mismas actitudes las tenemos en la misma iglesia. Es verdad que no somos perfectos, como decíamos hace un rato, pero eso no nos da derecho a ser rebeldes. ¿Cuándo una persona es rebelde? Cuando a mano alzada, cuando exprofeso, a propósito, va en contra de las cosas de Dios. Y nosotros deberíamos acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Para acordándonos de dónde nos sacó el Señor, saber que el Señor nos quiere transformar, nos quiere cambiar, y que una de las pautas que el Señor nos pone es que no seamos rebeldes. ¿De qué está acompañada la rebeldía? Orgullo. Rebeldía es otra manifestación del orgullo. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, se olvidó de dónde lo había sacado el Señor. Y fue rebelde. Ahora, tenemos señales para acordarnos de las cosas de Dios. Vamos a buscar capítulo 4, versículo 34 de este maravilloso libro de Deuteronomio. 4:34. Sí, adelante. Con voz potente. ¿O ha intentado a Dios venir a formar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros o con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Qué hizo Dios en Egipto para que el pueblo fuera liberado? Las plagas, ¿se acuerdan? Cada plaga fue un golpe terrible a la idolatría de los egipcios. Cada plaga fue un juicio de Dios. Ahora, con esos milagros, no bastaba como para creer en el poder de Dios, como para seguir a Dios, como para siempre estar tomado de la mano del Señor. No bastaba. Yo creo que sí. Pero traslademos eso a nuestra experiencia. ¿Cuántas señales nos ha dado Dios de que nos ama, de que está con nosotros, de que nos bendice? ¿Cuántas señales? Todos los que estamos acá podemos dar testimonio de la mano de Dios actuando en nuestra vida. Todos. Absolutamente todos. Y sin embargo, tendemos a olvidarnos de esas señales. Tendemos a olvidarnos de esos milagros. Tendemos a olvidarnos de esas maravillas que el Señor hace por nosotros. Y a veces estamos tan olvidados que nos rebelamos en contra de Dios, que nos rebelamos en contra de su palabra, que nos rebelamos en contra de sus mandamientos. Bueno, lo dijo ya el apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo, no? El bien que quiero, eso no hago. Y hago el mal que no quiero. Porque hay una lucha.
Y en esa lucha, en ese conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla en todo lugar y en todo espacio, aún en nuestro corazón, en esa lucha tiene que primar el Señor en nuestra vida. Porque si el Señor no está primero en nuestra vida, vamos a ser arrastrados por el pecado, por la rebeldía, por el orgullo. Vamos a ser derrotados, porque el único victorioso es el Señor. Por eso, acordémonos de todas las señales, de todos los milagros que el Señor hizo en nuestra vida. Así como Israel tenía que acordarse de todo eso. ¿Qué otra cosa tenían que recordar? Bueno, vamos a Deuteronomio 4, 9 y 23. 4, 9 y 23. Deuteronomio 4, 9 y 23. ¿Alguien que lo quiera compartir así con voz potente? ¿Puedo leer? Sí, adelante. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y el 23? Sí. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Muy bien, muchas gracias, hermano. El primero de los versículos nos habla de la necesidad de no olvidarnos de todas las cosas que el Señor hizo. Yo pienso, por ejemplo, en un ejemplo del desierto, el maná. ¿Se acuerdan cómo era el mecanismo del maná? Todos los días caía el maná, había que ir. ¿Cuándo había que ir? ¿A la tarde a buscarlo? Bueno, ahí hay una lección también del trabajo. Hay un dicho popular que dice: al que madruga, y es verdad. Es verdad. Así que los dichos populares de paso a veces acompañan a los episodios bíblicos o salen de los dichos bíblicos, muchos de ellos. Ahora, ellos iban todos los días, juntaban lo que correspondía a ese día. Si ellos querían juntar de más, querían amarrocar de más para no ir al otro día, ¿qué pasaba? Se ponía feo. Pero el viernes, ¿qué pasaba? Caía doble. Y entonces caía para ese día y para el siguiente día que era sábado, porque el día sábado no caía. Y el milagro que se producía, aparte de que caía doble, es que el maná, que todos los días de un día para el otro se ponía feo, del viernes para el sábado, ¿qué pasaba? Se conservaba. Ya eso hubiera bastado, ¿o no? Todo eso hubiera bastado para que el pueblo de Dios fuera fiel y dijera: no, tenemos un Dios maravilloso, ¿cómo vamos a faltarle? Pero sin embargo, no alcanzó. Y estamos hablando de un solo milagro, no estamos hablando de todos los milagros. Y a veces pasa igual en nuestra vida, ¿no? Yo una vez tuve una experiencia la verdad que me entristeció bastante, de un hermano que al principio del año pidió para pasar a dar un testimonio en la iglesia. Un testimonio maravilloso dio del poder, de la ayuda, de cómo Dios lo ayudó en una circunstancia especial. Un testimonio que a todos nos dejó así impactados. Sobre el fin del año tuve que ir a visitar a este hermano porque había dejado de asistir a la iglesia y había tomado alguna costumbre que no tiene nada que ver con la fe y medio como que el muchacho renegaba hasta de la existencia de Dios. Pareció increíble hasta dónde nos puede llevar, y no digo hasta dónde lo pudo llevar, sino hasta dónde nos puede llevar el orgullo y la rebeldía humana. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Bueno, el pueblo de Dios lo llevó lejos, pero esa es una lección que nos tiene que servir para nosotros. No nos olvidemos de las maravillas de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para no olvidarnos? Enseñarlas. ¿A quiénes? A nuestros hijos, a nuestra familia, a los que están ahí en esa primera iglesia, que es la iglesia de la familia, y también a otros. Y tampoco tenemos que ser idólatras, ¿saben?
no hay una sola manera de ser idólatras. Idolatría es todo acto que en mi vida reemplace a Dios. Así que yo puedo ser idólatra de muchas formas. La forma no importa, porque lo importante es el principio, que es reemplazar en mi vida a Dios. Tal es así que si yo tengo una actividad y esa actividad reemplaza a Dios en mi vida, esa actividad es un ídolo. Por lo tanto, yo debería tener cuenta de esto y cuidarme de no olvidar que sirvo a un solo Dios. Bueno, ¿qué otra cosa no deberíamos olvidar? Que lo tenemos que hacer todas las veces que nos sentamos a la mesa. Deuteronomio 8:9. Deuteronomio 8:9. Lo voy a compartir. Deuteronomio 8:9. Dice allí: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Qué tierra les iba a dar el Señor? Una tierra abundante. Bueno, ellos no debían olvidarse que todo lo que tenían era por el favor de Dios. La comida, las casas, los utensilios. ¿Saben? Las cosas que ahí menciona, a nosotros nos puede parecer medio así. ¿Qué valor tienen las piedras? ¿Para qué servían las piedras? Para hacer casas, ¿no? Tenían mucho valor, porque con esas piedras, si las piedras eran malas, si las piedras eran piedras que se deshacían, las casas no iban a poder ser útiles. Pero acá dice que las piedras eran como ¿qué? Como hierro, ¿no? O sea, fuertes, servían para hacer casas. Yo en Mendoza he visto casas hechas de piedra, de las piedras del lugar. Espectacular. Hay que saber hacerlo, no cualquiera. Hay que saber hacerlo, pero espectaculares. Y dice acá también que no solo iba a haber abundancia de alimento, sino también dice otra cosa. Si buscamos el texto, dice allí que los montes sacarás cobre. ¿Para qué se usaba el cobre? Para hacer utensilios que duraran, porque los utensilios de alfarería, sí, eran útiles, pero no duraban tanto como los utensilios de algún metal. Y no era fácil, no era sencillo tener utensilios de metal, era muy caro, pero si había abundancia, era más fácil. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Que nosotros tenemos que no olvidarnos de sus bendiciones diarias. Cuando nos sentamos a la mesa y hay un plato de arroz o un plato de polenta la marca, la harina de maíz, ¿qué tendremos que hacer? Agradecer. Orar y agradecer, por supuesto, porque eso es un milagro de Dios. Si no, pensemos cuántas cosas están implicadas en que llegue ese plato de comida a nuestra mesa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos eventos están implicados que estuvieron bajo el control de Dios? Bueno, eso quiere decir que Dios nos bendice dándonos ese alimento. Dios nos bendice cuando tenemos un plato donde comer, una silla donde sentar, una mesa en la cual sentarnos. Nosotros podemos decir, bueno, cualquiera que tiene eso. No. Y son las bendiciones diarias del Señor. No recuerdo con quiénes, creo que con los ancianos de Rodríguez estamos hablando de los milagros de Dios. Los milagros de Dios no solo son los milagros espectaculares, que acá se sane un ciego. No es el único milagro de Dios. Los milagros de Dios tienen que ver con lo cotidiano también. Bueno, de eso no debemos olvidarnos, de la bendición diaria de Dios. Cuando nosotros nos acordamos de la bendición diaria de Dios, entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Gozo, gratitud. Nos sentimos cerca de Dios porque Dios nos bendice, nos ayuda, nos cuida. Y en eso entonces está nuestra cercanía con Dios, nuestra amistad con Dios. Y está también que nosotros podamos permanecer en los caminos del Señor. Ahora, cuando todo eso lo tomamos como dado,
como que me lo merezco, ahí nos empezamos a olvidar de Dios. Porque empieza a ganar el orgullo, empieza a ganar la autosuficiencia, la independencia, y todas esas características no son de Dios, no vienen de Dios. Y el último versículo de este no olvidarse está en Deuteronomio 15:15. Deuteronomio 15:15. Hay muchos más versículos, por supuesto, pero bueno, yo hice una selección para poder tener un repaso conciso. Deuteronomio 15:15. Dice allí: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dios nos rescató a nosotros. Miren, yo me acuerdo de las cosas que pensaba, ¿no? Pensaba un montón de ignorancia que no tiene ni pie ni cabeza. Y Dios me rescató. Dios me rescató de él. Dios me rescató de ir por un camino que no era el correcto. Dios me perdonó, me salvó. Y me sigue dando la oportunidad de depender de Él todos los días para no desviar el camino. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Dios nos rescató. Egipto representa el mundo. Representa la vanagloria del hombre, representa el orgullo humano, representa este mundo de pecado. Israel fue rescatado de Egipto, sacado con mano fuerte y brazo extendido, con poder. Igual que nosotros, hemos sido rescatados con poder, con mucho poder de parte de Dios. El Señor movilizó todo para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Lo principal que sucedió, ¿qué fue? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Eso es lo más grande que el cielo podía dar. Y lo dio por nosotros. Entonces, como dice este texto, no nos olvidemos que estábamos en el mundo, que éramos del pecado, que estábamos engañados por el enemigo, que éramos llevados y arrastrados derechito a la muerte. No nos olvidemos de eso. Y no nos olvidemos que el Señor nos rescató. Y ahora que el Señor nos rescató, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Claro, vivir a la altura. ¿Saben? Algunos por ahí muestran la obediencia a los mandamientos como un mérito. No es un mérito. Es simplemente estar a la altura. Estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de ese perdón que el Señor nos otorgó. Y para nuestra felicidad. Nuestra felicidad, muy bien. ¿Y quién nos da fuerzas para obedecer? Claro, Dios, el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. No tenemos fuerzas en nosotros mismos, pero Él nos dará fuerzas. Busquen allí Efesios capítulo 2, ahí habla de eso. Después busquen lo que hacen. Hoy no tenemos tanto tiempo, pero de Efesios 2 nos habla de eso. Nos habla del perdón y después de la fuerza que Dios nos da para obedecer. No nos olvidemos que fuimos siervos y que fuimos rescatados, fuimos esclavos, porque acá siervo no significa ser siervo de Dios. Acá lo habla en el sentido de haber sido esclavos. Nosotros hemos sido esclavos del pecado, Cristo nos rescató y ahora estamos en el camino de la salvación, dispuestos para las buenas obras. Dios permita que no nos olvidemos de todas las cosas que el Señor hizo y hace por nosotros. Que no seamos como el pueblo de Israel, que en un momento se olvidó y cuando se olvidó fue rebelde. Nosotros no vayamos por ese camino. Vayamos por el camino de la justicia, de la verdad y de la paz. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos ayude